Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Gracias a un hombre de una gran elocuencia y dotado por varios dones y gracias celestiales, fue que el gran San Agustín de Hipona se convirtió al cristianismo, conversión que tuvo lugar en Milán, cuando este hombre providencial era el obispo. Y me refiero al gran San Ambrosio, padre y doctor de la Iglesia. Uno de los 4 padres de la Iglesia latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia católica es San Ambrosio, el gobernador del emperador romano para el norte de Italia, que se convirtió en obispo de Milán y que venció a los herejes arrianos que se habían radicalizado en su diócesis. Ambrosio nació en Treveris, Alemania, en el año 340. Su padre era el gobernador romano para el sur de Francia. Su madre tuvo que regresar a Roma tras la muerte de su esposo, ocurrida en la infancia de Ambrosio, quien ya en Roma recibió una refinada educación intelectual, artística y moral. Llegó a ser poeta, se especializó en la oratoria y se dedicó a ejercer el derecho romano como abogado. En atención a sus brillantes defensas en los juicios romanos, el alcalde de la urbe lo nombró su asistente principal y cuando tenía 30 años de edad, el emperador lo nombró gobernador con residencia en Milán, ciudad de la que pronto se ganó la simpatía de todos. En el año 374, tras la muerte del obispo Ausencio, un hereje arriano que ejerció el episcopado por casi 20 años, el pueblo se dividió entre quienes preferían a otro obispo arriano o a un obispo fiel al magisterio. Para evitar un conflicto mayor, el gobernador Ambrosio acudió a la catedral para tranquilizar los ánimos, pero se encontró con que la aclamación popular lo eligió a él mismo como su nuevo obispo. Tras el beneplácito del emperador Valentiniano, Ambrosio recibió el bautismo, la ordenación sacerdotal y luego la consagración episcopal el 7 de diciembre del año 374 a la edad de 35 años. Repartió sus riquezas entre los pobres y cedió a la iglesia sus bienes inmuebles, aunque conservó una renta para su hermana Santa Marcelina y le confió la administración económica de la diócesis a su hermano San Sátiro, a fin de consagrarse al ministerio espiritual y entregarse al estudio de la fe en las Sagradas Escrituras y en la doctrina de los padres de la Iglesia, principalmente de San Basilio, Orígenes y San Gregorio Nacianceno. Como gran predicador convirtió y bautizó a San Agustín, hizo que el emperador Teodosio se condujera con caridad cristiana, compuso himnos de alabanza y escribió varias obras homiléticas, exegéticas, teológicas, ascéticas y diversos tratados, especialmente sobre la virginidad, la pureza y la bondad de la muerte. Murió el Viernes Santo 4 de abril del año 397, a la edad de 57 años. Sus últimas palabras fueron: «He tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez». Su cuerpo fue sepultado el día de Pascua. Sus restos reliquias se conservan bajo el altar mayor de su basílica en Milán, a donde fueron trasladadas en el año 835. Su memoria litúrgica se celebra el 7 de diciembre,
fecha de su ordenación episcopal. ¿Quién no ha visto varias veces en algún establecimiento comercial y particularmente en alguna taquería un cuadro que muestra a un jinete romano que auxilia a un pobre ancianito desvalido al lado del camino? Se trata de un gran santo al que en México conocemos como San Martín Caballero. Y no porque fuese un caballero de tiempos de las cruzadas, sino simplemente porque su iconografía lo presenta montando un caballo. Acerquémonos ahora a la figura de este grande santo, quien fuese obispo de Tours, en Francia, y de quien se desprende el nombre de la capilla para referirse a algunas iglesias pequeñas. Martín de Tours nació en Hungría en el año 316 y creció en Pavía. Por deseos de su padre, que era militar romano, ingresó a la Guardia Imperial a la edad de 15 años para servir al emperador en Italia y Francia. Un día de invierno de mucho frío aconteció en la vida de Martín un suceso. En la ciudad de Amiens, Francia, del que surgiría su famosa iconografía y atributo. Tenía 21 años cuando se encontró en la puerta de la ciudad con un mendigo que se estremecía por el frío. Compadecido de él, Martín partió su capa romana en dos y le obsequió la mitad. Ese mismo día, por la noche, Martín vio a Cristo venir hacia él, vestido con la media capa para agradecerle su obra de misericordia y manifestarle: «Hoy me cubriste con tu manto». Tras esta fuerte experiencia mística, decidió dejar de servir en el ejército romano para servir a Dios. Recibió el bautismo, se unió a los discípulos de San Hilario en la ciudad de Poitiers y luego se retiró a una isla cercana a Génova para vivir como ermitaño y estudiar la Sagrada Escritura. Al cabo de unos años y a pedido de San Hilario, regresó a Poitiers para fundar el primer monasterio de Francia en la localidad de Ligouguet, donde él solía compartir su experiencia de vida al afirmar: «Fui soldado por obligación y por deber, y ahora soy monje por decisión propia para la salvación de mi alma». En el año 370 fue proclamado obispo por la población de Tours, donde fundó más monasterios, edificó iglesias rurales, asignó a cada poblado un sacerdote y enfrentó al paganismo con el anuncio del Evangelio. Durante los 27 años en los que sirvió como obispo, se ganó el amor de todos, acabó con la pobreza y abolió la tortura. Murió en el año 397 en la ciudad de Cadix, Francia, a los 81 años. Su media capa se guardó en un relicario para el que se edificó un santuario. A esta capa se le comenzó a llamar capilla, de donde se derivó el nombre actual para referirse al lugar donde se venera lo sagrado. San Martín de Tours, conocido también como San Martín Caballero, es patrono de Hungría, de Francia y de las ciudades de Utrecht en Holanda y de Buenos Aires, Argentina. También es patrono de militares y comerciantes. La isla de Irlanda está íntimamente relacionada con San Patricio, porque él fue quien llevó el anuncio del Evangelio a aquella hermosa isla de los celtas. Una antigua tradición refiere que San Patricio explicó el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol shamrock de color verde, color con el que también se identifica Irlanda, y color con el que es obligado vestir durante el Día de la Memoria de San Patricio, el 17 de febrero de cada año en todo el mundo. San Patricio nació en un pueblecito de Escocia en el año 385. Fue hijo de Calpurnius, un diácono romano, y de Concesa. A los 16 años unos piratas lo llevaron cautivo a Irlanda, en donde lo vendieron como esclavo, y quedó obligado a cuidar ovejas durante 6 años. Recobrada su libertad, por gracia de Dios, desembarcó en Francia, donde se hizo monje. Luego viajó a Roma para ser ordenado sacerdote y recibir el nombramiento de obispo de Irlanda por parte del Papa Celestino. San Patricio logró la conversión de los habitantes de la isla Esmeralda, los celtas,
Luego de vencer varias vicisitudes con los druidas, los sacerdotes de la antigua religión celta llena de leyendas, de hadas, de duendes y de cultos a la serpiente, un día, hundiendo su báculo en el mar, ordenó que todas las serpientes salieran de la isla, arrojándose al océano. Desde entonces, a pesar de que en Irlanda llueve 11 meses de cada año, no existe una sola serpiente. El primer obispo de Armagh y primado de Irlanda entregó un gran testimonio de fe al llevar una vida austera, viviendo en una pequeña casita y haciéndose uno con los irlandeses, su pueblo y rebaño, a quienes explicó el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol trifolium. Desde entonces, el trébol shamrock es el símbolo de Irlanda, reconocido en todo el mundo gracias a este santo. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Su memoria litúrgica se celebra el 17 de marzo de cada año. Debido a las persecuciones de los druidas, San Patricio escribió una oración que le protegiera de las acechanzas del mal. Es una oración poderosa que en una parte reza lo siguiente: invoco en este día a todas estas fuerzas poderosas que están entre mí y el maligno contra los despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra los conjuros de los falsos profetas, contra las leyes negras de los paganos, contra las leyes falsas de los herejes, contra las obras y fetiches de la idolatría, contra los conjuros de brujas, brujos y hechiceros, y contra cualquier conocimiento que dañe el cuerpo y el alma. ¿Le gustaría conocer a un monje inglés que casi la totalidad de su vida la pasó en un monasterio de Inglaterra, que fue también un gran científico y quien es considerado como uno de los grandes sabios de la Alta Edad Media? Él es también doctor de la Iglesia, debido a su sana y sabia doctrina, y me refiero a San Beda el Venerable. San Beda el Venerable, monje, sacerdote y doctor de la Iglesia, desde los 8 años de edad pasó toda su vida en el monasterio de Bournemouth, Inglaterra, dedicado a la oración, al estudio, la enseñanza y a escribir varios tratados teológicos y científicos. Nació en Jarrow, Inglaterra, en el año 672 y murió en el año 735 a los 63 años de edad. Los pocos datos de su vida proceden de un escrito de él mismo, La Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés, en el que refiere: yo, Beda, siervo de Cristo y sacerdote del monasterio de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de Bournemouth y Jarrow, he escrito esta historia eclesiástica con la ayuda del Señor, basándome en los documentos antiguos, en la tradición de nuestros predecesores y en mis propios conocimientos. Nací en el territorio del susodicho monasterio. A los 7 años de edad, mis parientes me confiaron al cuidado del muy reverendo abad Benito Biscop y después al de Ceolfrido, para que me educasen. Desde entonces viví siempre en el monasterio, consagrado al estudio de la Sagrada Escritura, además de la observancia de la disciplina monástica y del canto diario en la iglesia. Mis mayores delicias han sido aprender, enseñar y escribir. A los 19 años recibí el diaconado y a los 30 el sacerdocio, conferidos por el obispo Juan de Beverley. Desde entonces hasta el presente tengo actualmente 59 años. Me he dedicado para mi propia utilidad y la de mis hermanos a anotar la Sagrada Escritura, basándome en los comentarios de los Santos Padres y de acuerdo con sus interpretaciones. 2 semanas antes de la Pascua del año 735, Beda enfermó del aparato respiratorio y durante los 49 días que va de la Pascua a la Ascensión, se dedicó a traducir al inglés el Evangelio de San Juan antes de morir el mismo año. Es considerado como el principal representante de los monasterios irlandeses y un destacado erudito de la Alta Edad Media.
En sus escritos presenta tratados de matemáticas, ciencias físicas, las divisiones del tiempo y la edad del mundo. En el Concilio de Aquisgrán del año 836 se le confirió el título de venerable y en 1899 se le reconoció como santo y se le proclamó doctor de la Iglesia. Su memoria litúrgica se celebra el 25 de mayo. Una antigua oración que invoca su intercesión reza así: Señor Dios, que has iluminado a tu Iglesia con la sabiduría de San Beda el Venerable, concede a tus siervos la gracia de ser constantemente orientados por las enseñanzas de tu santo presbítero y ayudados por sus méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Conozcamos ahora a otro monje de nombre Roberto de Neumünster, también conocido como San Roberto Abad, debido a que él estableció varios monasterios cistercienses de los que fue el abad, entre ellos la abadía de Neumünster, donde actualmente reposan sus restos reliquia cerca del castillo de Ralph de Morley, en Morpeth, Northumberland, casi en la frontera con Escocia. Desde hace siglos, los peregrinos que acuden a su sepulcro en Neumünster han obtenido del Señor varios favores y milagros por su intercesión. San Roberto, monje cisterciense y abad del monasterio de Neumünster en Inglaterra, nació en el poblado de Gargrave del distrito de Craven en Yorkshire a inicios del siglo XII. Estudió en la Universidad de París, donde escribió un comentario a los Salmos. Luego de ordenarse sacerdote y ejercer su ministerio como rector de la parroquia de Gargrave, ingresó al monasterio benedictino de Whitby, para luego ser enviado a fundar en 1133, junto con otros monjes, la abadía Fountains, en el valle de Skildale. Aquí, Roberto dio muestras de su santidad, austeridad y dulzura inmutable de su carácter. En sus modales era extremadamente modesto, lleno de gentileza, misericordioso en los juicios y sabio en sus conversaciones. En 1138, Lord Ralph de Morley cedió parte de sus terrenos en Morpeth, Northumberland, para fundar una nueva abadía cisterciense, la de Neumünster, con 12 monjes y con Roberto como abad, encomienda que conservó hasta su muerte. La abadía floreció enormemente y de allí salieron nuevas fundaciones de monasterios para Pyball en 1143, Rochen en 1147 y Sully en 1148, año en el que también visitó a San Bernardo y al Papa Eugenio III. San Roberto, que recibió de Dios grandes dones celestiales con un poder especial sobre los espíritus inmundos, gustaba de frecuentar al monje ermitaño San Godrico, un gran místico que la noche en que San Roberto murió vio ascender su alma al cielo como una bola de fuego el 7 de junio de 1159. San Roberto fue sepultado en la iglesia de la abadía de Neumünster. Rápidamente su tumba se convirtió en destino de peregrinaciones en busca de favores y milagros. La memoria litúrgica de San Roberto, abad de Neumünster, se celebra el 7 de junio en todo el mundo y en la diócesis de Hexham se celebra con rango de fiesta litúrgica. Una antigua oración de intercesión reza así: permite, que lo suplicamos, Señor, que la intercesión del bienaventurado Roberto Abad nos haga agradables a tu majestad, a fin de que obtengamos por sus oraciones las gracias que no podemos esperar de nuestros méritos. Amén. Y así llegamos al final de este programa dedicado a los santos amigos de Jesús, hombres de carne y hueso, que alcanzaron la santidad en este mundo y que ahora son también amigos nuestros en el cielo, que interceden ante Dios por nosotros. Nuestro modelo a seguir es Jesús,
pero en estos santos hemos encontrado la manera decidida en la que ellos pudieron imitarlo en sus vidas. Espero que le haya gustado el programa de hoy. Me despido con un abrazo y le esperamos la próxima semana con más de Ver y Creer.